Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Como podrán ver por el título del video, hoy vamos a hablar sobre un tema que probablemente ya escucharon demasiado, probablemente muchos de ustedes ya están hartos o hartas de hablar de él, pero es importante que lo mencionemos. Y por este motivo, para explicarles por qué las elecciones de 2024 aquí en México son tan importantes, decidí hacer este video dedicado a la historia de la democracia en México. Así que comencemos. Hace no mucho tiempo, México no era un país democrático como lo es ahora. México a lo largo de su historia atravesó guerras y dictaduras, las cuales no permitían una estabilidad política ni social, y por ende no existían los derechos ni la igualdad entre los ciudadanos. La historia de la transición democrática en México es muy extensa, así que mencionaré brevemente algunos puntos clave para entender por qué las elecciones de este domingo son tan importantes. Iniciando con Porfirio Díaz, quien llegó al poder en 1877, después volvió a asumir la presidencia en 1884, y a partir de aquí continuó religiéndose hasta 1911. Y sí, él promovió el progreso económico y el desarrollo en el país, pero ¿a qué costo? En su gobierno no existían las libertades políticas y al final era una dictadura. Adelantándonos un poco más en el tiempo, después de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 contempló entre varios derechos el derecho a votar, reflejado en el artículo 35. A pesar de lo que decía la Constitución, la realidad es que en México todavía no existía una democracia plena. En este periodo postrevolucionario y hasta la década de los 90, México fue una dictadura de partido. Plutarco Elías Calles, también conocido como el Jefe Máximo, fue presidente de 1924 a 1928 y en 1929 creó el Partido Nacional Revolucionario PNR, que después sería el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938, y la última modificación es la que actualmente conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Este es el partido que dominó la política en México por más de 70 años. Las instituciones eran dominadas por el partido hegemónico. Este tenía el control total sobre el acceso al poder. Y aunque permitía que otros partidos de oposición participaran en las elecciones, se aseguraba de que realmente no tuvieran posibilidades para ganar. A este tipo de régimen político, Mario Vargas Llosa lo denominó como la dictadura perfecta, la cual controlaba por completo a los municipios, a las gubernaturas, al Congreso y a la presidencia. Cabe mencionar que no fue hasta 1953 que se le otorgó el derecho al voto a las mujeres. Esto quiere decir que no tiene mucho tiempo que se nos dio este derecho. Excluir a las mujeres de la toma de decisiones en la política es antidemocrático, pero gracias a esto ahora podemos también decidir sobre el futuro de nuestro país. Continuando con esta línea del tiempo, hasta 1977 empezaron las reformas políticas en materia electoral, después de que en 1976 en la elección presidencial fue postulado un solo candidato respaldado por el PRI, José López Portillo. Entonces se decidió implementar una reforma que abriera mayores espacios y generara condiciones para que otros partidos quisieran participar. Esta reforma reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y facilitó el registro de nuevos partidos. Otro punto clave en la historia de nuestra democracia es la llamada caída del sistema, que retrasó la publicación de los resultados de la elección presidencial de 1988. El régimen priista se vio obligado a recurrir a un fraude para mantenerse en el poder, dándole el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. A raíz de esta crisis destacan dos hechos relevantes para la historia mexicana. Se fundó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y se dio la reforma electoral de 1990. Esta reforma creó el Instituto Federal Electoral, IFE, como un órgano formalmente independiente del gobierno, aunque todavía sujeto a cierto control por parte de la Secretaría de Gobernación. Pero a partir de este momento nace nuestro sistema electoral encabezado por un órgano autónomo. Más adelante, las autoridades electorales lograron autonomía plena a partir de la reforma de 1996, la cual fortalecía a las autoridades electorales, eliminaba por completo la incidencia de otros poderes como el ejecutivo y legislativo en la organización de los comicios y la calificación de sus resultados.
fortalecía la equidad en la contienda a través de las reglas para el financiamiento público, la distribución de tiempos oficiales en radio y televisión, así como las facultades del IFE para realizar el control de los ingresos y gastos de los partidos políticos. Gracias a esta autonomía en el sistema electoral, en el año 2000, un hecho impactante para la época, se dio la alternancia con la elección de Vicente Fox, que era del Partido de Acción Nacional, PAN. Por primera vez en décadas, un presidente que no era del PRI ganó las elecciones. La última reforma electoral fue en 2014. Desapareció el IFE y se creó el Instituto Nacional Electoral, INE. Esta reforma implicaba que ahora el INE se involucra no solamente en la organización de las elecciones federales, de presidente, diputaciones y senadurías, sino también de los comicios locales, gubernaturas, legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos. En años más recientes vimos que en 2006 ganó nuevamente el PAN con Felipe Calderón, luego regresó el PRI con Enrique Peña Nieto y en 2018, en las elecciones más grandes hasta ese momento, vimos otra vez la alternancia con la llegada del partido Morena y Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. En estas últimas elecciones se tenía la esperanza de que el nuevo gobierno fuera distinto. ¿Pero qué creen? Resultó igual o peor. Obrador invitó a su gabinete a priistas y de la vieja guardia, ofreciéndoles buenas tajadas de pastel, como Ignacio Valle, quien fue funcionario durante su gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y fue denunciado por fraude junto con Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente. Los invita precisamente a Segalmex, donde ahora se denuncia el mayor fraude de la historia. ¿Y qué hace López Obrador? ¿Los protege? Lo peor del PRI ya no está en el PRI. Todo lo que tanto criticaron del PRI, pues ahí está. Hoy lo están viendo en otro lado. En mi canal tengo muchos videos donde he cuestionado al gobierno actual por temas como la militarización, la inseguridad, violaciones a derechos humanos, una pésima política exterior, entre otros. Pero lo principal que se está jugando en la boleta electoral este año es la preservación de nuestra democracia. Sheinbaum abiertamente ha dicho que quiere cambiar la Constitución. Y sí, otros gobiernos han llevado a cabo reformas, pero sabemos perfectamente que Morena no tiene buenas intenciones cuando habla de esto, tomando en cuenta que abiertamente han querido desaparecer al INE y a otros órganos autónomos como el INAI, los cuales son fundamentales para que no haya una intervención directa del gobierno en nuestro sistema democrático. Y sin olvidar que la presidenta electa será quien proponga ante el Senado a 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia. El Senado votará por mayoría para elegir a un candidato o candidata de cada terna. De no hacerlo, la presidenta elegirá al nuevo ministro o ministra. Aquí es muy importante que el ministro o ministra que se elija para la Suprema Corte sea apartidista, ya que gracias a la Suprema Corte se declaró inconstitucional el llamado Plan B de López Obrador, que buscaba reformar el sistema electoral, pero violaba derechos civiles y políticos de los mexicanos. De la mano con esto es muy importante que el Congreso no tenga la mayoría de un solo partido. La Suprema Corte y el Congreso son los contrapesos más influyentes en nuestro país. Si hay algo que nos queda claro de la historia de la democracia en México, es que el pilar de la transición democrática fue y siempre será la movilización ciudadana. Desde el movimiento ferrocarrilero de 1958, el movimiento de los médicos en los 60s o el movimiento estudiantil del 68. Las protestas y el no quedarse callados llevaron finalmente a la transición a la democracia y a la libertad. Ahora, para mantener nuestra democracia, solamente tenemos que salir a votar este 2 de junio. La democracia mexicana es una democracia prácticamente bebé. Si eres de mi edad, probablemente has escuchado de algunos de los hechos históricos mencionados en este video, pero la realidad es que a nosotros no nos tocó vivirlos. Fueron generaciones anteriores que lucharon para que tuviéramos este sistema democrático. Y si bien nuestro sistema democrático no es perfecto, aún nos permite luchar por nuestros derechos y tenemos la libertad de exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Yo no puedo decirte por quién votar. Lo único que quiero es que entiendas la importancia de tu voto en estas elecciones. Vota por quien quieras, pero vota con conciencia. Vota pensando en nuestro futuro y el de las próximas generaciones. No dejes que otros elijan por ti.